Quiero decirles bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos un día más, estamos agradecidos con el Señor por permitirnos estar aquí en la casa de oración del Señor. Y vamos a hacer una oración. Pongámonos de pie, amados hermanos. Bendito Padre amado, Señor Jesucristo, Padre. En esta hora, Padre, primeramente, Padre amado, Señor, ponemos en tus manos, Padre amado, Señor Jesucristo, Padre, esta clase, Señor Jesucristo, Padre amado, Señor, y te pedimos, Padre amado, Señor, te encomendamos, Padre Santo, Señor, que seas tú glorificándote, Padre amado, Señor Jesús, Padre. Señor, yo me pongo en tus manos, Padre amado, Señor Jesús, Padre, Señor, y Señor, que seas tú tomando el control, Padre amado, Señor, de mis labios, Padre amado, de mis pensamientos, Padre amado, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre Santo, fluya, Padre amado, Señor, a través de esta enseñanza, Padre Santo, Señor Jesús, Padre. Que mis hermanos, Padre amado, Señor, se han esforzado, Padre Santo, para estar, Señor, una mañana más aquí, Padre Santo, Señor, que sea, Padre Santo, Señor, de bendición, de edificación para cada uno de ellos, Padre Santo, Señor. Gracias por todo, Padre Santo, Señor, creyendo, Padre, que todo viene de ti, Padre Santo, Señor Jesús. Te damos la honra, te damos la gloria, Padre amado, Señor Jesús, porque eres bueno, porque eres misericordioso, Padre Santo, Señor. Padre, y hasta aquí, Señor Jesucristo, Padre, tu misericordia y tu amor, Señor, nos tiene de pie, Padre amado, Señor. Alabado es tu nombre, Padre amado, Señor Jesús. Padre Santo, Señor, que tu nombre es, Padre Santo, Señor, por los siglos de los siglos, Padre amado. Amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. Pongámonos de pie, hermanos. Tomen asiento. Vamos a comenzar la clase de esta semana. Estamos en nuestro libro. ¿Cuántos traen su libro de guía? Ok, todos traemos, casi todos traen su libro de guía. Recordemos, estamos en la unidad 3, bajo el tema bajo el título, ¿verdad?, de esa unidad es el David y Salomón. Esta semana toca la clase bajo el tema de el reinado de Salomón. ¿Cuántos recuerdan cuál fue el título de la clase pasada? Fue la coronación de Salomón, ¿verdad? Bueno, esta semana entonces vamos a estar hablando de el tema del reinado de Salomón. Y dentro de ese tema vamos a estar tocando varios temas, pero hay aquí en el libro, dice la verdad central del libro, que dice: los cristianos debemos obedecer en cada aspecto de nuestra vida. Y ese yo creo que va a ser uno de los tópicos que vamos a estar tocando en cada uno de los temas que vamos a tratar aquí en esta clase. A manera de introducción, quiero decirles, hermanos, de que vamos a hablar de lo que es el reinado de Salomón. Todos conocemos quién fue el rey Salomón, ¿verdad? El hijo de David, ¿verdad? Y en este caso, hermanos, Salomón, hermanos, fue designado rey, ¿verdad? Primeramente por voluntad de Dios, ¿verdad? Y después fue heredado el reino de parte de David. Pero en esta clase en específico vamos a hablar de lo que es la obediencia, la adoración. Las palabras principales que se van a tocar en esta clase va a ser obediencia, adoración y cómo vamos a hablar también de cómo Salomón se apartó de Dios, puesto que en la Biblia, ¿verdad?, nos ha dejado en la Escritura el Señor varios grandes hombres, ¿verdad?, que sirvieron al Señor, y Salomón fue uno de ellos, ¿verdad? Dice que fue el más sabio de los hombres, y también la Biblia dice que no habrá otro más sabio que él, ¿verdad? Pero fue un hombre. Una cosa que sí quiero decirles, que
a pesar de que Dios le dio la sabiduría, le dio riquezas, porque si vamos un poquito más atrás, el Señor se agradó en él y le dijo que pidiera, ¿verdad? Así como nosotros como padres le damos a nuestros hijos, muchas veces le decimos, pídeme qué necesitas. A veces yo a mis hijas, yo le digo a mi hija, la más grande, ¿verdad? La chiquita también, yo le digo, hija, ¿qué quieres? Porque el corazón de un padre, hermanos, hacia un hijo es de darle, de bendecirlo. Y así como Dios bendijo a Salomón, Dios le dijo que qué quería, ¿verdad? Que escogiera. Y Salomón tuvo la fortuna de pedir una cosa, hermanos, una cosa que es algo que cada uno de nosotros debemos de llevar en nuestra oración. Pidió sabiduría. No voy a hablar mucho de eso porque eso es la clase que sigue, pero es parte de la introducción. Así también Dios se agradó de la petición que tuvo Salomón hacia Dios y le dijo, y se agradó y le dio, pero no solo le dio lo que le pidió, sino que le dio más todavía, aún más. Le dio riquezas y le dio posesiones en gran manera, ¿verdad? Así como nosotros, ¿quién no le da a su hijo lo que le pide? Y casi siempre yo se lo voy a decir con seguridad, hermano, y usted lo sabe. Y ustedes, amigos, hermanos que nos escuchan y que nos ven a través de las redes sociales, como padres somos más que, yo más que diría, más que benevolentes, diría yo, más que usar otra palabra que decir espléndidos. Yo diría benevolentes, ¿verdad? Porque a nuestros hijos no solo le damos los que nos pide, aún el padre que por más necesidad que tenga, siempre le va a dar un poco más. Así como padres. Y Dios le dio a Salomón, primeramente Dios se agradó en su petición, ¿verdad? Pero le dio más allá. Entonces, a lo que quiero llegar al punto es de que en esa petición le agradó a Dios la adoración que Salomón hizo. Salomón adoró a Dios. Y dentro de todo eso vamos a hablar de cómo al pasar el tiempo, aunque recordemos que Salomón en esa sabiduría que Dios le dio, es autor de varios libros, ¿verdad? Escribió Eclesiastés. ¿Cuál otro escribió? Cantar de los Cantares. ¿Y cuál otro escribió? Proverbios. ¿Cuál otro escribió? Nada más, ¿verdad? Bueno, entonces, en esa imagínense la sabiduría que Dios le dio. Pero dice también ahí que Dios lo bendijo materialmente y le dio más de lo que dice que era el hombre más con más posesiones, ¿verdad? En esa época, ¿verdad? En esos tiempos. La palabra dice, ¿verdad? Que tuvo siervos y le nacieron hijos de sus siervos, ¿verdad? Y que tuvo cantidades de cosas. Pero, ahí está el pero. Era un hombre, ¿verdad? Y es aquí donde viene la enseñanza que queremos aprender en este día, hermano, que quiero que nos llevemos. Dentro de todas esas posesiones que Dios le dio muchas cosas, fue muy rico, creo que como dueño de negocios, tuvo flotas de embarcaciones, pero, otra vez el pero, ¿verdad? Siempre el pero. Tuvo muchas mujeres también. Y dentro de esas mujeres, desobedeció. Ahí está el punto al que quería yo llegar. Desobedeció al Señor, teniendo mujeres que no tenía que tener. Él se casó con una de las más, la hija de Faraón, de lo que habíamos estudiado ahí, se casó con hija del Faraón, y eso fue dice ahí, ¿verdad? Los comentaristas, ¿verdad? Que fue un movimiento que él hizo
para tener, mayores logros, ¿verdad? En cuanto a su reino. Pero a la larga, al final de todo, en su vejez, terminó adorando a los ídolos de esas mujeres. Y ahí es donde falló, la idolatría. Y eso es grandes rasgos de lo que vamos a hablar hoy en esta clase, ¿verdad? Eso era manera de introducción y vamos a empezar con la clase, hermanos. Aquí en nuestro libro dice, ¿verdad? Vamos a leer el versículo clave que está vamos a sus Biblias, que está en Crónicas 2, del capítulo 9 y versículo 8. Si me acompañan en sus Biblias. Segunda de Crónicas, creo que dije primera, no sé si me equivoqué. Es Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 8. Dice la palabra del Señor: bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Gloria a Dios. En este versículo, ¿verdad? Estamos viendo cómo una reina llamada Saba lo está elogiando, ¿verdad? A Salomón, porque había escuchado, puesto que Salomón fue muy famoso, ¿verdad? En esa época, grandes los reyes alrededor de la tierra escuchaban no solo de sus riquezas, sino de su sabiduría. Entonces esta reina escuchó de él y dijo ella que quería ir a comprobar eso, quería ir a comprobar lo que había escuchado. Y más adelante ahí en la Biblia, no se va a leer todo, pero en su casa, y yo creo que tal vez ya leyeron esa historia, todo eso, pero llegó ella y fue y le llevó grandes regalos, pero también llevó grandes obsequios de parte de él, ¿verdad? Pero vamos a comenzar aquí con lo que es la clase. Sí, aquí en la introducción, que en parte ya hice la introducción, ¿verdad? Pero lo voy a leer un poco. Dice, ¿qué lo podría apartar de su relación con Dios? Tal vez nos parezca que esa pregunta tiene una respuesta obvia. La mayoría de los cristianos tenemos fuerte convicción de que nada podría interferir en nuestra relación con Dios. Sin embargo, las pequeñas decisiones pueden alejarnos de Él. Vamos a ver en esta lección cómo es que Salomón se alejó, ¿verdad? Pero la pregunta que nos hace ahí en este libro, ¿qué podría hacer que nos apartemos de Dios? Y como decía ahí también en el libro, ¿verdad? Probablemente cada uno de nosotros digamos, no, yo creo que yo no me apartaría del Señor. Y no está mal, porque eso es parte de una convicción que tenemos que sentir, ¿verdad? Como hijos de Dios. Pero también tenemos que tomar en cuenta que Salomón fue, bueno, donde dice que no habría hombre más sabio que él. Imagínense, hermano, fue bien sabio, pues sabiduría y sabiduría de Dios. No crea que cualquier sabiduría, ¿verdad? Y aún así, pero como somos hombres, como nuestra humanidad, nuestra naturaleza es el pecado, siempre la lucha va a estar ahí. Estamos luchando contra lo malo, lo bueno y lo malo. Esa lucha que tenemos cada uno de nosotros todos los días tenemos esa batalla, que somos
por misericordia y por gracia de Dios, nos declaramos buenos, ¿verdad? Pero nuestra humanidad y nuestra herencia, dice la palabra que nuestra herencia es pecado, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas y estamos caminando en un camino diferente. Pero como Dios es un Dios que respeta, está siempre el camino bueno y el camino malo. Así que nosotros cada día podemos decidir, y es ahí donde decía lo de la lección, ¿verdad? Cada día, hermanos, tomamos decisiones que o nos alejan, que o nos acercan, o nos alejan de la presencia del Señor. Así que en el bosquejo, ¿verdad?, que tenemos aquí, el punto número 1 es: Salomón adora a Dios. Dentro de ese hay 2 puntos que vamos a tratar: la edificación de la casa de Dios y la dedicación de la casa de Dios. El punto número 2 en esta lección es la dedicación, Dios bendice a Salomón. Y esos dos puntos que tenemos dentro de ese tema es la presencia de Dios y las bendiciones de Dios. El punto número 3 es: Salomón sirve a dioses falsos, y de ahí se desprenden 2 puntos que vamos a tratar, que es: Salomón se aparta de Dios y Dios juzga a Salomón. Sin más, vamos a comenzar, y donde dice en su libro, vamos a leer solo un poquito de ahí de su libro, donde dice en el comentario bíblico, que dice el punto número 1, Salomón adora a Dios. En el comienzo de su reinado, Salomón tomó la firme decisión de honrar a Dios. No había nada que lo distrajera de edificar un templo para adorarlo. Y ese es un punto que nosotros debemos de tomar en cuenta, hermanos. La adoración a Dios es el motivo por el cual fuimos creados. Somos creados primeramente que todo para adorar a Dios. Ese es el punto principal de nuestra vida, y ese debería ser el sostén de nuestra existencia: adorar a Dios. Pero ¿qué significa adorar? Yo hice una pequeña investigación y busqué qué significaba la palabra adorar. Y dice que es el acto de tributar reverencia, adoración u homenaje a Dios. La adoración se traduce en 4 palabras en griego: proskuneo, que es besar la mano o hacer la cortesía o hacer reverencia. Un acto de tributar homenaje. Otro término es: estas son traducciones de traducción en griego. Sebonai, reverenciar con fuerte sentimiento de temor reverencial. Latrebo, servir, rendir servicio religioso, homenaje. Eusebeo, actuar piadosamente hacia alguien. Cada una de esas palabras expresa la acción que uno hace hacia Dios. La adoración es un acto externo motivado por un sentimiento interno. Eso lo quise anotar porque me pareció una nota importante, ¿verdad? Que esa adoración es un acto externo que viene de lo interno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que la adoración tiene que salir de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro corazón. Pero ¿qué implica adorar? Adorar es no solo llegar al culto y empezar a cantar o a glorificar el nombre del Señor. No, esa palabra va un poco más allá, hermano. Quiere decir que adorar
al Señor, puesto que el Señor no solo está aquí, ¿verdad?, en la casa de oración. Cuando nosotros nos vamos al parqueo, nos subimos a nuestro carro, vamos a casa o vamos a trabajar o vamos a hacer las compras, Dios está en cada uno de esos lugares. Así que nosotros tenemos que tener ese corazón que esté adorando en todo tiempo a nuestro Señor, adorándolo con nuestra actitud, con nuestras acciones, con nuestra mirada, con nuestro pensamiento. Así que eso de adoraciones abarca más de lo que nosotros a veces creemos, hermano. En nuestra casa, con nuestros hijos, nuestra esposa, todo, hermanos. Nuestra actitud delante de Dios. Porque la palabra dice que un día, hermanos, vamos a estar entregando cuentas, ¿verdad? Un día vamos a estar delante del Señor, hermano. Así que cuando oremos, hermano, pidámosle al Señor, hermano, que nos ponga esa adoración en todo momento, no solo aquí, porque el Señor trata de diferente manera con cada uno de nosotros. Yo no sé cuál sea tu nivel de adoración, hermano. El Señor habló a mi vida. El Señor tiene que hablar primeramente a mí para que yo pueda estar delante de ustedes aquí, hermano. La palabra del Señor tiene que hacer efecto primeramente en el predicador. La palabra tiene que hacer efecto, tiene que trabajar primeramente en la vida del maestro para que pueda edificar y resonar en el pueblo, para que pueda ser de bendición, hermanos. Porque no es solo pararse aquí, hermanos, y hablar. No es solo pararse y hablar, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que estoy aquí, hermanos. Pero de verdad yo se los digo, hermanos, el estar parado aquí contribuye una gran responsabilidad delante de Dios primeramente y después delante del pueblo también. Porque todos, la palabra del Señor dice que vamos a entregar cuentas, ¿verdad? Así que esa palabra, adoración, es bien importante, hermanos. En cualquier lugar, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, se tienen que ver los frutos de haber nacido de nuevo. Cada uno de nosotros hemos nacido. La gente que no conoce de Dios va a decir, este es un hipócrita. Ay, mira, este se abraza. Hermano, con mis hermanos en Cristo, en el trabajo, yo me abrazo. Un saludo no es nada más de darle la mano. Si usted ve que yo lo abrazo aquí, también a mis hermanos que están en el trabajo, voy y con convicción voy y les doy un abrazo y los bendigo en el nombre de Jesús, delante de quien esté. No me importa quién esté. Porque la palabra dice que estamos hablando de adoración, eso es adorar. Y el último punto que veíamos en la traducción de las palabras en griego para la palabra adoración dice actuar piadosamente. Pero, ya para terminar, no quiero abundar mucho en esto, ¿verdad? Pero es algo importante. También adorar es parte de nuestra actitud hacia los no conversos allá afuera. Cuando nosotros le damos amor a las personas, estamos adorando a Dios, hermano. Eso es adoración que el Señor está recibiendo cuando nosotros le damos amor al no converso. Más adelante en esta lección vamos a hablar de cómo nosotros nos vamos a asociar con personas que no conocen del Señor. Pero en este punto, hermanos, la adoración hacia esas personas y nuestro testimonio, hermano, tiene mucho que ver. Así que cuando usted cree que usted puede determinar cuando a alguien que no conoce del Señor, usted se acerca y le da palabra o le habla, porque todos tenemos conocidos, ya sea amigos, familiares, que no conocen del Señor. Y nuestra actitud hacia esas personas que no han llegado a los pies de Cristo es adoración delante del Señor también. Y ahí vamos a seguir también. Y les decía que, hermanos, quiero también decirles, si alguien tiene un comentario, alguna pregunta, con toda confianza, hermanos. Mi hermana Heriberta tiene no sé si es comentario o pregunta. Gloria es a un Dios. Comentario, hermano. Amén, amén, hermano. Algo que para la gloria de Dios, doy gracias a Dios porque el Señor me ha estado enseñando a cómo saber adorarlo. Hay veces creemos que
que adorar a Dios, levantar nuestras manos cuando todo está bien. Bueno, Señor, te doy gracias porque todo está bien, porque me está yendo bien, porque tengo trabajo, porque mi familia está bien. Pero una de las cosas que el Señor me está enseñando es que tenemos que aprender, hermano, a adorar a Dios aún en los tiempos difíciles, hermano. Un ejemplo, David escribe en los Salmos que él adoraba a Dios en los tiempos difíciles, en la persecución, en la prueba, hermano. Porque la palabra de Dios dice que el Señor necesita gente que le adoremos en espíritu y en verdad. En espíritu. ¿Cuándo? Cuando nosotros estemos pasando en prueba. Que nosotros le digamos al Señor: Señor, gracias, Señor, por esta situación que estoy pasando, Señor. Yo sé que me duele, Señor. Yo sé que Señor, no me gusta esta situación, Señor. No te entiendo lo que tú quieres decir, Señor. Pero enséñame, Señor. Pero te doy gracias, te adoro, te bendigo, Señor. Ahí es a donde el Señor quiere formar en nosotros hombres y mujeres que verdaderamente le adoremos en espíritu y en verdad. Porque muchas veces creemos que adorar a Dios es cuando todo está bien, cuando nos está yendo bien en todo. Y hay veces tenemos un concepto de una falsa adoración, y el Señor quiere que nosotros aprendamos a adorarlo al Señor en todo tiempo, en tiempo y fuera de tiempo. Amén, gloria a Dios. Gracias por su comentario, hermana Heriberta. Creo que ha sido un comentario de bendición, no solo para mí, sino para los hermanos que están presentes y los que nos escuchan, ¿verdad?, a través de las redes. Quiero tocar un punto que está bajo ese tema, ¿verdad?, de cómo Salomón adora a Dios. Quiero tocar ese punto de la edificación. Y voy a leer un poco aquí, dice: sin embargo, Salomón no podía hacer esto solo. Como líder sabio, asignó a miles de obreros y supervisores al cumplimiento de su tarea. La descripción que hace él sobre la razón de ser el templo de nuestro conocimiento, de la ley mosaica y de los sacrificios diarios y anuales, el templo no sería un edificio como los demás. Bueno, aquí está hablando de cómo iba a ser el templo que edificó, ¿verdad?, el rey Salomón, ¿verdad? Pero más adelante hay otro comentario que sí quiero leer. Vamos a ir ahí mismo a un lado del libro. Dice: el mismo Dios que le fue fiel a Israel, también nos es fiel a nosotros. Y está siempre para guiarnos y darnos ayuda y fortaleza en los tiempos de necesidad, ¿verdad? Es un poco de lo que hablaba la hermana también. Nuestra adoración al Señor ya no se centra en un templo. Si tenemos nuestras iglesias, así como Salomón necesitó obreros que lo ayudaran a edificar el templo, nosotros también podemos participar de la edificación del reino de Dios. En aquellos tiempos era el templo, ¿verdad? Hoy día sabemos que el templo de Dios es la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos el templo de Dios, templo y morada de Dios. Pero la construcción de la iglesia es diferente ahora. Quiero que vayamos a Efesios 4, 11 al 16. Sí, me gustaría pedirle a un voluntario que me ayude a leer ese versículo. Aquí está el hermano. Gloria a Dios, hermano. Amén. Efesios 4, 11 hasta el 16. Amén, hermano. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén, gloria a Dios, hermano. Entonces, así como Salomón necesitó obreros que lo ayudaran a edificar el templo, nosotros también podemos ser parte de esa edificación del reino de Dios hoy día. El Señor nos, como decía ahí la palabra, ¿verdad? El Señor nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Yo no creo que ni siquiera uno de nosotros pueda decir, no, yo no sirvo para nada. Así que cada uno de nosotros podemos ser ese obrero que el Señor puede usar para la edificación del reino de Dios, para bendecir a la iglesia de hoy día, ¿verdad? Que estamos hoy en día, unos cantan, otros danzan, otros reciben en la puerta, otros están haciendo algo. Cada uno de nosotros podemos hacer algo para la obra del Señor. Así que, hermano, yo quiero decirle esto, hermano. Yo no sé cuánto tiempo llevas aquí en la iglesia, hermano. Cuánto tiempo llevas. Pero, hermano, tenemos que hacer algo, hermano. Y eso es parte de la edificación del reino de Dios. Pero también eso es parte de nuestra edificación personal. No solo para contribuir a que el reino de Dios salga adelante, que todo esto que hacemos es para glorificar el nombre del Señor, para llevar el nombre del Señor a los que no lo conocen todavía. Pero tú que estás sentado ahí, en sus oraciones, hermano, pídale al Señor, hermano, en qué puede ser de beneficio, en qué, dígale, Señor, yo quiero ser un obrero para tu reino. ¿Qué puedo hacer? Mira, hermano, cada uno de nosotros, yo estoy seguro que ha tenido inquietud de hacer algo, pero muchas veces tenemos pena, no queremos levantarnos, no queremos hacer algo, pero hay algo que podemos hacer para la obra del Señor. Pídale al Señor, hermano. Dice la palabra del Señor que pidamos y se os dará. Así que, hermanos, no importa cuánto tiempo llevas ahí sentado, no importa, solo dígale al Señor, Señor, en tu tiempo voy a hacer lo que te parezca bien, voy a hacer. Así es que solo preséntese al Señor y pídale que sea de bendición para la iglesia, para que edificar el reino de Dios, hermano. Cada uno de nosotros hacemos algo aquí. Ninguno de los que estamos aquí puede decir, no, yo estoy aquí porque el Señor me trajo para estar aquí. Es de bendición estar sentado ahí y escuchar la enseñanza, escuchar la predicación, pero el Señor, estamos ahí sentados, el Señor está trabajando. El Espíritu Santo, hermanos, de un modo o de otro, nos tiene que inquietar a levantarnos y hacer algo. Yo no sé qué es lo que tú vas a hacer. O hermano, que tú me escuchas ahí en YouTube o en cualquier medio que me estés escuchando. Pídele al Señor para que te ponga esa inquietud, hermano, y que te levante para la gloria del Señor y ser de bendición para los demás. Hay mucho trabajo, hermano. A veces, ¿cuántas veces escuchamos que no hay trabajo, que hay desempleo, que hay miles de desempleos en el país? Pero, hermano, esta es la compañía que siempre está solicitando aplicaciones. Esta es la compañía que siempre está recibiendo aplicaciones, hermano. Así es que, hermano, está ahí, hermano. Se lo dejo para que medite en eso y sea parte de esa compañía, ¿verdad? Que sea un obrero más, porque estamos, hermanos, en tiempos difíciles. Puede ser peligroso, hermano, el no ocuparse en algo.
podría ser peligroso el no ocuparse en algo. Tenemos que estar activos, tenemos que estar moviéndonos para el reino del Señor. Y dice aquí, quiero leer una pregunta que dice, ¿de qué maneras se puede adorar a Dios? Una pregunta que está aquí en el libro, ¿verdad? Y medite en eso, hermano. ¿De qué maneras puede adorar a Dios? Y ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Primeramente, hermano, ¿de qué manera puede adorar a Dios? Poniéndole en sus manos, hermano, su vida para que trate con cada uno de nosotros. Allá afuera, aquí, hablábamos de que la adoración, tal vez algunos no escucharon, la adoración es en cualquier lugar, ¿verdad? Cualquier pregunta, hermano, cualquier comentario. Esta es la única plataforma en donde usted puede levantar su mano y cualquier inquietud, hermano, cualquier pregunta, cualquier comentario. Si alguna pregunta, hermano, yo no se la puedo contestar porque yo estoy aquí también aprendiendo, hermanos. Pero está nuestro pastor y hay maestros que nos están apoyando. Pero, hermanos, quiero decirle de que no se quede con algo que tenga ahí para preguntar. Muchas veces por pena o porque no quiero, me da pena preguntar, pero no se quede con eso, ¿ok? Seguimos, dice, hay otra pregunta que dice aquí, ¿verdad? En el libro, ¿cómo podríamos aplicar a la iglesia de hoy el plan de Salomón para la edificación del templo? Y hablábamos de eso, ¿verdad? Lo que decía la lectura que dio nuestro hermano en Efesios. El Señor nos ha capacitado, nos ha equipado con dones a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tenemos muchas habilidades que podemos poner a los pies del Señor. Yo me gozo como hermanos que últimamente que no estaban ahí sentados, y yo me gozo en el Señor, hermanos, ver de que hermanos que estaban ahí sentados por mucho tiempo y ahora se han levantado para la gloria del Señor y están trabajando, hermano. Y eso, hermano, te edifica en tu relación personal con el Señor. Eso es también una bendición, hermano, el levantarse y hacer algo, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a seguir con nuestra clase, ¿verdad? Dice también, otro punto que les había dicho, ¿verdad? Es la dedicación de la casa de Dios. Salomón dedicó el templo al Señor. Y eso lo vamos a ver en Segunda de Crónicas. Vamos a leer un versículo. Me parece que está en Segunda de Crónicas. Ya le digo. Me parece que es el capítulo 2. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 1 y 2, por ahí más o menos. Dice, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa a su reino. Y designó Salomón 60,000 hombres que llevasen cargas. No, hermanos, me equivoqué de texto. Pero, bueno, voy a buscar rápidamente aquí. Es Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 y 2. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Me volví a equivocar en el texto, hermano. Pero voy a hablar de eso. Les pido perdón. Pero vamos a hablar de cómo Salomón presentó el templo. Nosotros, hermanos, y se me venía esto, hermano, de que cuando nosotros somos, este cuerpo es la morada y el templo del Señor, ¿verdad? Cuando nacen nuestros hijos, nosotros los presentamos al Señor. Entonces, de un modo o de otro, nosotros estamos presentando también al Señor
este templo y esta morada del Señor, ¿verdad? Y tenemos que tener también cuidado de cómo manejamos este cuerpo y esta morada del Señor, ¿verdad? Dice, vamos a tocar el punto número 2, dice, Dios bendice a Salomón. Y ahora sí vamos a ir al versículo 7, versículo 1 y 2, capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Dice, Dios bendijo a Salomón. Como ya les había dicho en la introducción, Salomón fue muy bendecido. Muy bendecido, primeramente le dio sabiduría, ¿verdad? Y con la sabiduría vinieron las riquezas materiales que Dios le dio. Dios lo bendijo en gran manera. Entonces, Dios presentó el holocausto, dice, y voy a leer un poquito aquí en el libro, dice, con la manifestación del fuego, Dios manifestó su presencia de una manera similar en otros momentos de la historia de Israel. Con el fin de mostrar su aprobación, el rey y el pueblo habían sido obedientes. Dice, Dios también quiere manifestar su presencia en nuestra iglesia como creyentes llenos del Espíritu. Debemos abrir nuestro corazón a la obra del Espíritu Santo en nuestra oración. La bendición de Dios para nosotros es la presencia de Dios aquí en su casa y donde quiera que estemos. Así como Salomón fue bendecido, hermanos, la presencia de Dios hacia nosotros es la primer bendición que nosotros recibimos en gran manera, hermanos, porque cuando nosotros hacemos los cultos, hermanos, y oramos y danzamos y cantamos, la presencia del Señor llega aquí a esta casa. Pero la presencia no solo la presencia de Dios no solo se limita a un culto, hermano. Cuando nosotros estamos en casa, cuando nosotros estamos trabajando, si nosotros estamos en esa conexión con el Señor, la presencia del Dios nos guarda, hermanos. ¿Cuántas veces nos ha guardado de alguna situación que ha pasado en nosotros? Y la presencia de Dios, hermano, es la que está ahí con nosotros. Ahora el otro punto es las bendiciones. Dice, Salomón pidió sabiduría, pero Dios honró la humildad del corazón de Salomón y le dio abundancia de bienes materiales. En este punto, hermanos, quiero hablar un poco de cómo la misericordia de Dios a cada uno de nosotros nos honra, hermanos. Nos bendice y debemos honrar a Dios con nuestros bienes materiales. Todo lo que nosotros recibimos de parte del Señor, hermano, en esta parte quiero hablar de cómo nosotros solo somos administradores de lo que el Señor nos da. Si bien es cierto, hay momentos de escasez, yo creo que cada uno de nosotros no puede decir que no ha pasado esos por ese desierto, ¿verdad? Por ese momento en el que está tronándose los dedos para ver cómo va a llegar la provisión. Pero la misericordia de Dios, hermanos, nos ha sacado adelante, hermanos. Ya sea que o tienes muchas riquezas o vives en condiciones de necesidad. Por el lado en el punto de cuando Dios nos bendice, hermanos, podemos ser bendecidos grandemente en cosas materiales, hermano. Y este es un punto que quiero tocar en cuanto a Salomón. Le fue hasta cierto punto fue perjudicial, porque como Dios lo bendijo mucho, se alejó, ¿verdad? Aunque habíamos leído que se alejó por la idolatría, ¿verdad? Pero tenemos que
tomar en cuenta esas decisiones. Al principio de la clase hablábamos que cada día tomamos decisiones que o nos acercan o nos alejan del Señor, hermanos. Entonces, en este aspecto de las bendiciones materiales, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cómo nos manejamos en ese aspecto. Tenemos que tener cuidado, porque Dios te puede bendecir con poner una compañía, pero tenemos que ser cuidadosos, porque a través de eso puede ser pie de tropiezo para alejarse de los caminos del Señor, si no le pide al Señor la dirección. Así que también el tener muchos bienes, tenemos que honrar al Señor con esos bienes, ¿verdad? Tiene que haber fidelidad de parte del Señor. A Dios no le desagrada que tengamos posesiones materiales, o que tengamos que tengamos una buena posición económica. A Dios no le desagrada eso. Mientras que haya fidelidad y se honre a Dios con todo eso, no va a haber problema. Quiero ir a un versículo que está en Mateo 19, versículo 16, y yo voy a ver hasta dónde los leo, ¿verdad? Tiene ahí hasta el 26, pero no vamos a leer todo. Mateo, vamos a leer un versículo que tiene un poco de que ver con esto que estamos hablando en cuanto a las posiciones materiales, ¿verdad? A nuestras bendiciones que el Señor nos da. ¿Me dan un amén cuando estén en Mateo 19? Gloria a Dios. Dice Mateo 19, 16 al 26. La palabra del Señor dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, podemos ver, hermano, cómo en esa cita, ¿verdad? Hubo alguien que se acercó al Señor, y más adelante dice, ¿verdad? Sigue hablando de eso, ¿verdad? Y dice que es más fácil que entre un camello por una aguja que un rico en el reino de los cielos, ¿verdad? Humanamente, hermanos, a todos nos agradan las posesiones. Y como les decía, no es malo que tengas un automóvil del año, no es malo. A Dios no le desagrada, mientras que todo sea bajo la dirección de Dios. No, Dios no les desagrada que tengas una mansión, que tengas una casa bonita, mientras que todo sea bajo la bendición de Dios, bajo que todo sea de buena manera, ¿verdad? Así que, hermanos, las cosas materiales es algo que también puede alejarnos del Señor. Así es que pidámosle al Señor, hermano, en esas decisiones que tomamos, hermano. ¿Cuántos hermanos se han alejado de la iglesia porque tuvieron que tomar otro trabajo? Porque tuvieron que tomar 2, 3 trabajos. Y eso, hermanos, viene perjudicando
nuestra vida espiritual, no solo personal, sino que se va toda la familia, hermanos. Cuando usted se va, que no va a estar en un culto, hermano, no está mal tampoco. Pero, hermano, ¿cuál es algo que usted tiene que ver? Cuando usted esté con la paz del Señor, hermano. Si usted se va a quedar en su casa a hacer algo o tiene que hacer algo, pero hay paz en su corazón, hermano, que eso que va a hacer se lo presenta al Señor, que usted le diga, Señor, hoy no voy a ir a tu casa, Padre, pero estoy en mi casa haciendo un quehacer que tengo que hacer. Padre, toma el control aún ahí, Señor. Cuando esa alabanza del Señor está ahí, hermano, no hay problema, hermano. El problema está cuando hacemos a un lado a Dios, hermano. Cuando hacemos a un lado de Dios. Entonces, ese punto, ¿verdad? De las posesiones materiales, ¿verdad? Que tomemos en cuenta al Señor. Otro punto, hermanos, que es, permítame, ya lo voy a decir. El punto número 3 es, Salomón sirve a dioses falsos. Dice, Dios había bendecido con abundancia a Salomón, pero éste permitió que su posición y abundancia lo alejaran de Dios. Vemos el ejemplo de esto en sus alianzas matrimoniales con mujeres de otras naciones. Y ya les contaba, ¿verdad?, cómo es que Salomón se hizo esas alianzas y se casó con una de las hijas de Faraón y tuvo otras mujeres. Y al final de cuentas terminó fallando al Señor. Nosotros, hermanos, por misericordia de Dios, hoy estamos en el camino del Señor, pero tenemos que cuidar. Dice el apóstol Pablo que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Nada nos garantiza, hermano, que el día de mañana vamos a seguir aquí. Lo único que podemos es clamarle a Dios y pedirle al Señor que nos ayude y que sigamos en su camino, hermano. Que tomemos cada día las mejores decisiones para seguir glorificando el nombre del Señor y que sigamos alabándole donde quiera que estemos. Que sigamos congregándonos y que sigamos en este camino que no es fácil. Que si bien no es fácil, pero con la ayuda del Señor, hermano, seguiremos adelante. Este ejemplo de Salomón, tenemos que meditar en eso, hermano, porque como yo les decía, Salomón fue un hombre el más sabio, hermano, pero aún así falló, aún así cayó. ¿Qué se espera de nosotros? La misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque somos hombres, somos humanos. Nuestra humanidad nuestra naturaleza es el pecado. Así que, hermanos, otra de las cosas, hay una pregunta que dice aquí en el libro, dice, ¿de qué manera el Espíritu Santo posiblemente está demostrando ciertas prioridades que usted tiene entre las decisiones que usted ha tomado? En esas decisiones que yo les decía, que el Espíritu Santo, cuando usted siente que algo no está bien, es porque el Espíritu Santo le está redarguyendo. Y más vale, hermano, por nuestro propio bien, que hagamos caso para tomar el camino correcto en nuestra vida y seguir adelante, hermano, puesto que esta vida que hemos escogido por voluntad propia no es fácil, hermano. Así que sigamos adelante, hermano. Dice otra pregunta, ¿por qué es importante que tengamos cuidado en cuanto a las relaciones que establecemos con personas que no son creyentes? Y esto viene a razón de que Salomón no tuvo cuidado con quién se relacionó. Nosotros tenemos que tener cuidado, que cuando nos vayamos con alguien, siempre tiene que ser para bendecir
y que estemos bien cimentados en la palabra para poder ser de bendición. El Señor, nuestro Señor Jesús, convivió con los no convertidos. Y eso no quiere decir, yo no le estoy diciendo que usted no conviva con la gente que no está en el camino del Señor. Podemos convivir, pero tenemos que tener convicción de quiénes somos y dónde estamos, hermanos. Así que, hermanos, se me ha ido el tiempo, pero quiero que meditemos en algo, hermano, que nos llevemos esto, hermano, que los puntos claves de esta clase fue la adoración a Dios. Adorar al Señor no solo incumbe en nuestro templo, sino la adoración es donde quiera que nosotros estemos. El punto número 2 es obediencia al Señor. Y el punto número 3, que cuidemos nuestras decisiones que hacemos a cada momento, ya sea que esas decisiones o nos acercan al Señor o nos alejan. Hay un comentario, una participación de la hermana Heriberta y terminamos porque el tiempo se me ha ido. Si alguien le presta el micrófono a la hermana Heriberta. Hermano, esta es una pregunta. Salomón cayó por aquellas mujeres. Ahora, mi pregunta es, como ministros, ya sea como mujeres de Dios, como hombres de Dios, y me voy a poner yo de ejemplo, yo como ministra de Dios, yo puedo aconsejar o administrar a algún hermano o alguna mujer que no conoce de Dios. Esa es mi pregunta. Definitivamente sí, hermana. Definitivamente ¿A un sí. varón? A un varón, yo creo que ya eso es a discreción, ¿verdad? Siempre y cuando se dé, amén. Y cuando quiero decir que se dé es cuando haya, por ejemplo, yo no puedo ir a aconsejar a una hermana a solas, para ser más explícito, ¿verdad? O una hermana no puede ir a aconsejar a un hermano a solas, ¿verdad? Y eso yo creo que lo tenemos claro. Pero sí, hermana, podemos ser de bendición para un ministro o para una hermana en la iglesia, independientemente si sea o no. No sé si le respondí su pregunta, si fui claro. Ok, gracias. Amén. Gloria a Dios. El tiempo se nos ha ido, hermanos. Les pido me disculpen, no administré bien mi tiempo, pero vamos a ponernos de pie y vamos a orar por las ofrendas y vamos a orar para que el Señor nos ayude en nuestro caminar. Bendito Padre amado.